El 14 de mayo de 2008 amaneció con un sol que parecía burlarse de la oscuridad que envolvía la vida de Luisa Mendonça. Luisa, una mujer de 30 y pocos años, con una mente aguda para los negocios y una sonrisa que desarmaba a cualquiera, era una fuerza de la naturaleza en el competitivo mercado inmobiliario de Sao Paulo. No era solo una empresaria, era una visionaria, de esas que veían oportunidades donde otros solo veían problemas y que construían imperios con la misma facilidad con la que algunos construyen castillos de arena. Su vida era un tapiz de vibrantes colores, tejido con éxito profesional, una red de amigos leales y un matrimonio que, a los ojos del mundo, parecía perfecto. Aquella fatídica mañana, Luisa estaba en la cima de su carrera, a punto de cerrar el acuerdo más importante de su vida, la adquisición de un terreno estratégico que transformaría el paisaje urbano de la ciudad y consolidaría aún más su imperio. La semana había sido un maratón de reuniones, negociaciones y muy poco sueño, pero la adrenalina la impulsaba. Horas antes de que comenzara la pesadilla, había estado revisando los últimos detalles del contrato en su despacho privado, un remanso de madera oscura y libros apilados, mientras el intenso aroma a café recién hecho impregnaba el aire. Su cabello castaño, habitualmente impecable, estaba recogido en un moño suelto, y sus gafas de leer descansaban sobre la punta de la nariz. Luisa era la personificación de la mujer moderna, independiente, inteligente y con una envidiable visión para la inversión. Lo había construido todo desde cero, superando cada obstáculo con férrea determinación. Vivía en una imponente mansión en Jardins, un barrio exclusivo de la capital paulista, con exuberantes jardines y una piscina que parecía un lago privado. Su rutina era intensa, dividida entre el trabajo incansable y los escasos momentos de ocio que dedicaba a la lectura de novelas antiguas y a la jardinería, su pasión secreta. Esa mansión era un símbolo no solo de su éxito, sino de cada sudor y lágrima derramada a lo largo de los años. Sin embargo, tras la fachada de prosperidad y felicidad, una sutil sombra comenzaba a asomarse. Había noches en las que Luisa sentía un escalofrío en la espalda, una extraña sensación de que algo no iba bien, pero siempre lo atribuía al estrés del trabajo. Pequeños accidentes domésticos comenzaron a ocurrir con alarmante frecuencia. Un escalón suelto en la escalera que la hizo caer, casi rompiéndose el tobillo. Una misteriosa fuga de gas que solo evitó convertirse en tragedia porque su agudo olfato la alertó a tiempo. Siempre había sido una mujer práctica y racional, así que en lugar de dejarse llevar por el miedo, buscó soluciones y explicó los hechos con lógica. Pero esa mañana la lógica se había desmoronado por completo. La oscuridad era densa, sofocante, y el aire estaba cargado con un extraño olor a madera y tierra húmeda. El pánico empezó a apoderarse de ella, extendiéndose como una niebla fría por cada centímetro de su cuerpo. Intentó mover un dedo, un solo músculo, pero era como si estuviera atrapada en una trampa invisible. El terror le subió a la garganta, un grito silencioso del que no podía liberarse. Luisa estaba en un lugar donde no debía estar, y una fría certeza le recorrió la espalda. Esto no era un sueño. Se obligó a abrir los ojos, pero la oscuridad persistía. La tenue luz que se filtraba por una rendija reveló la silueta de un techo bajo y abovedado, extrañamente familiar. Un escalofrío la recorrió. Era el techo de un ataúd. El reconocimiento fue como un puñetazo en el estómago. Una conmoción tan brutal que le aceleró el corazón. Estaba atrapada, tumbada boca arriba, con las manos cruzadas sobre el pecho, sintiendo la suave tela del forro. La desesperación se agudizaba con cada latido irregular de su corazón, una orquesta caótica de miedo e incomprensión. Y entonces los susurros, voces familiares,
bajas pero claras, provenientes de algún lugar por encima de ella. Una voz masculina, una que reconocería en cualquier lugar, y una voz femenina, suave, pero con un tono que le heló la sangre. Eran Ricardo, su esposo, y Vanessa, su amiga y secretaria, una mujer de una belleza deslumbrante, con una sonrisa que a Luisa siempre le había parecido dulce. Hablaban de ella, del plan, de la fortuna. Luisa sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Aunque estaba tumbada, cada palabra que pronunciaban era una puñalada. Hablaban de la herencia, de la empresa, de cómo todo sería suyo ahora. Ricardo, el hombre con quien había compartido su cama, sus sueños, su vida, estaba allí, planeando su muerte con una frialdad que ni siquiera el más cruel de los asesinos poseería. La voz de Vanessa, antes tan amable, ahora transmitía una satisfacción enfermiza, un placer perverso ante la tragedia de Luisa. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de forma macabra, revelando una imagen horrorosa. Ese accidente en las escaleras, la fuga de gas, todo tenía sentido ahora. No fueron accidentes, fueron intentos. Ricardo y Vanessa, amantes, cómplices, llevaban mucho tiempo planeando su muerte. El veneno que la había paralizado, la oscuridad del ataúd, el olor a tierra, todo formaba parte de un plan meticulosamente ejecutado. La furia empezó a bullir en su interior, un calor intenso que contrastaba con el frío del terror. Era una furia salvaje e indomable, nacida de la más profunda traición. Y en medio de todo este caos, una nueva llama se encendió en su pecho, su bebé. Sí, Luisa estaba embarazada. Un secreto que guardaba bajo llave, una noticia que planeaba compartir con Ricardo ese mismo día, como una sorpresa para celebrar el cierre del gran negocio. La vida que crecía en su interior, un ser pequeño, inocente e indefenso, era ahora su principal motivación. Ya no se trataba solo de su vida, sino de la vida de su hijo. La desesperación dio paso a una determinación férrea, una necesidad visceral de luchar, de sobrevivir, de proteger esa pequeña llama que ardía en su vientre. El tiempo se agotaba. Podía oír el arrastre de algo pesado, el sonido de voces a lo lejos. El entierro estaba cerca. Con cada segundo que pasaba, las posibilidades de escapar disminuían drásticamente. Luisa intentó de nuevo mover un dedo, un párpado, cualquier cosa. La parálisis era casi total, pero había una pequeña chispa de esperanza, una terquedad latente en sus músculos. Sintió un ligero cosquilleo en la punta del meñique de la mano derecha, casi imperceptible, pero suficiente para alimentar la pequeña llama de esperanza en su corazón. Con cada latido de su corazón, que ahora sonaba como un tambor de guerra en sus oídos, se concentraba en ese hormigueo. Era como si su mente le gritara órdenes a su cuerpo, pero éste no respondía. Recordó un artículo que había leído sobre personas que, en situaciones extremas, lograron superar la parálisis. Era un hilo muy tenue de esperanza, pero Luisa se aferró a él con todas sus fuerzas, como un náufrago aferrado a un trozo de madera en medio de una tormenta. Con cada respiración, que parecía arañarle la garganta, visualizaba el movimiento, el dedo subiendo, bajando, una, dos, decenas de veces en su mente, en una repetición incesante y desesperada. La furia y el amor por su hijo se mezclaban, creando una fuerza impulsora nunca antes experimentada. Era una batalla silenciosa, librada en la oscuridad de su propio ataúd, donde cada milímetro de movimiento era una victoria monumental, cada fracaso un paso más cerca de la muerte. Sintió el peso del tiempo, la urgencia convirtiéndose en un grito silencioso en su alma. Podía oír el sonido de pasos acercándose, el murmullo de voces cada vez más fuerte. El frío metal del ataúd parecía absorber el calor de su cuerpo. Pero Luisa no se rindió, no podía.
no por ella misma, sino por el pequeño ser que dependía de ella, el bebé que ya era la razón de su existencia y la luz en medio de toda esa oscuridad y traición. Las voces afuera se hacían cada vez más fuertes y Luisa podía distinguir fragmentos de frases, palabras sueltas que hablaban de últimos respetos y la procesión. La desesperanza intentó envolverla como una manta fría, pero se negó a ceder. La imagen de la pequeña ecografía que guardaba en su cartera, mostrando un pequeño punto que era su hijo, brilló en su mente, un recordatorio constante de su responsabilidad y la vida que dependía de ella. Era una concentración inquebrantable, una luz al final del túnel de su propio infierno. Sentía el latido de su corazón martilleándole las costillas, un ritmo irregular que parecía acompañar la cuenta regresiva de su vida. La ira por la traición de Ricardo y Vanessa hervía en sus venas, una energía pura y potente que canalizó hacia su único propósito: mover ese maldito dedo. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de justicia, de no permitir que esos dos se salieran con la suya. Era odio puro, destilado del dolor, que se transformaba en fuerza para luchar. De repente, un sonido diferente, un siseo apagado, como si algo se moviera muy cerca del ataúd. Era el sonido de pasos sobre la hierba, lentos y arrastrados. Luisa supo que eran los sepultureros, los hombres que sellarían su destino. El tiempo se agotaba cruelmente y sentía que cada segundo pasaba como una eternidad. Con cada crujido de la madera, con cada ruido apagado que llegaba del exterior, la agonía aumentaba. Cerró los ojos con fuerza, concentrando toda su energía, toda su voluntad en ese punto, su meñique. Era como si la vida de su hijo y la suya dependieran de ese pequeño movimiento. Una gota de sudor le corría por la frente y sentía el escozor en los ojos, pero el dolor físico era irrelevante comparado con el dolor emocional y el terror que la envolvían. Respiraba con dificultad, tenía el corazón acelerado, todo indicaba que el fin estaba cerca. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos que pareció durar toda una vida, sucedió. Un temblor apenas perceptible. El meñique de la mano derecha de Luisa se movió. No fue un movimiento grandioso ni espectacular. Fue una elevación diminuta, casi invisible, 1 milímetro. Pero para Luisa fue como si le hubieran movido una montaña. Una onda expansiva recorrió su cuerpo y una silenciosa explosión de triunfo resonó en su mente. Era la prueba de que seguía viva, de que aún había esperanza. Con la poca fuerza que le quedaba, Luisa repitió el movimiento, obligando a su dedo a moverse de nuevo. Esta vez, con un poco más de control, con un poco más de intención. Era como si intentara pulsar un pequeño botón, buscando desesperadamente una conexión con el mundo exterior. Con cada contracción muscular, con cada respiración profunda, se impulsaba hacia adelante, luchando contra la parálisis que la aprisionaba. Afuera, la señora Elsa, vecina de Luisa durante más de 20 años, una mujer de cabello blanco como el algodón y ojos que podían ver el alma de las personas, estaba de pie junto al ataúd. No había asimilado la muerte repentina de Luisa. Elsa presentía que algo no iba bien y sus instintos, que nunca fallaban, le gritaban que algo terrible había sucedido. Observaba el ataúd con una expresión de profunda tristeza y desconfianza. Elsa era conocida por su perspicacia, una observadora silenciosa que percibía hasta el más mínimo detalle. Sus ojos, acostumbrados a desentrañar los misterios del jardín que cultivaba con tanto esmero, ahora recorrían el ataúd con una intensidad inusual. Fue entonces cuando lo vio. Un movimiento, un temblor casi invisible en la tapa del ataúd, muy cerca de la mano de Luisa. Un movimiento tan sutil que la mayoría de la gente ni siquiera lo notaría. Pero Elsa lo notó. El corazón le dio un vuelco. ¿Estaría imaginando cosas fruto de su tristeza y su premonición?
parpadeó, intentando asegurarse, y entonces el movimiento se repitió, un leve, casi imperceptible levantamiento de la tela, como si algo latiera en su interior. ¿Qué sería? Un reflejo. La duda la consumió por un segundo, pero su intuición gritó con más fuerza. Elsa dudó un instante, pero la convicción de que algo andaba terriblemente mal la impulsó. Ignorando las miradas curiosas de los presentes y las voces apagadas, se acercó al ataúd. Sus pasos eran lentos y pausados, cada uno resonando en sus oídos. Sintió una urgencia, una necesidad apremiante de confirmar lo que sus ojos y su intuición le decían. El latido de su propio corazón ensordecía. Las miradas de los demás invitados al funeral estaban fijas en Elsa, sorprendidos por su actitud. Ricardo, de pie junto al ataúd con Vanessa a su lado, con una falsa expresión de duelo, miraba a su vecina con una mezcla de confusión e irritación. Le susurró algo a Vanessa, quien simplemente se encogió de hombros, con una sonrisa forzada en los labios, pero con un destello de aprensión en los ojos. Nadie se atrevería a interrumpir un funeral, especialmente el de una figura tan respetada como Luisa Mendonça, pero Elsa parecía estar en su propia burbuja. Elsa se acercó, casi tocando el ataúd con su mano arrugada. Sintió una leve vibración. No fue un movimiento repentino, sino una pulsación rítmica, casi un latido, proveniente del interior de la madera. Abrió los ojos de par en par. Era real. Había algo o alguien dentro, luchando por salir. Una oleada de adrenalina la invadió y su mente empezó a correr a 1000 por hora, intentando descifrar el misterio que se desplegaba ante ella. No podía permitirse dudarlo. Con voz entrecortada pero firme, Elsa llamó a uno de los sepultureros, un hombre corpulento con un sombrero de paja desgastado que se disponía a bajar el ataúd. ¡Alto! ¡Algo va mal! ¡Lo vi! ¡El ataúd se movió! Su voz, aunque baja, resonó en el silencio sepulcral, atrayendo la atención de todos. Ricardo y Vanessa intercambiaron miradas de pánico apenas disimulado, mientras los demás invitados se miraban confundidos, algunos con expresiones de incredulidad. El sepulturero, acostumbrado a los rituales funerarios y a las emociones crudas, miró a Elsa con una mezcla de compasión y escepticismo. «Señora, ¿se encuentra bien? El dolor a veces nos hace ver cosas», comenzó, con voz profunda y reconfortante. Pero Elsa no flaqueó. Su determinación era inquebrantable, y sus ojos, fijos en el ataúd, no vacilaron ni un segundo. Sintió que estaba a las puertas de un terrible descubrimiento, y no se arrepentiría. «No, no estoy loca. El ataúd se movió, lo juro. Hay algo vivo aquí dentro», insistió Elsa con la voz cada vez más fuerte, un tono de urgencia que empezó a impregnar el aire. La gente susurraba, algunos señalando a la señora, otros a Ricardo y Vanessa, que ahora parecían más pálidos que nunca. El ambiente, antes de luto, se transformó en una mezcla de extrañeza y curiosidad. El sepulturero, al ver la seriedad en los ojos de Elsa y sentir su creciente emoción, dudó. Algo en su insistencia, en la seguridad que emanaba de su pequeña figura, le hizo dudar de su propia convicción. Se acercó de nuevo al ataúd y con un gesto casi imperceptible, con las yemas de los dedos, tocó la tapa. Lo sintió. Un ligero temblor, como el de un insecto atrapado, proveniente del interior. Abrió los ojos de par en par, conmocionado. Dentro del ataúd, Luisa sintió la ligera presión en la tapa, la presencia de Elsa allí, tan cerca, y una oleada de esperanza la inundó. Esta era su oportunidad. Concentró cada fibra de su ser, cada resto de su voluntad, en hacer ese movimiento más visible, más contundente. Su meñique se movió de nuevo, esta vez con un poco más de fuerza, e intentó con todas sus fuerzas mover toda la mano. Era como luchar contra una corriente invisible,
pero la vida de su hijo dependía de ello. El temblor del ataúd se hizo más notorio y el sepulturero retrocedió rápidamente, pálido de la sorpresa. «Dios mío, ¿hay alguien vivo aquí?», exclamó, y su voz resonó por todo el cementerio. Un alboroto de voces asustadas e incrédulas se extendió como la pólvora. La gente empezó a apiñarse, curiosa y aterrorizada, señalando el ataúd. Se desató el caos, y el silencio del funeral fue roto por murmullos y exclamaciones. Ricardo, que antes parecía tranquilo, ahora estaba en shock. Sus ojos, que antes estaban falsamente llorosos, reflejaban un terror puro y descarado. Vanessa, a su lado, palideció, y su sonrisa forzada se transformó en una mueca de desesperación. Sabían que su plan se había desmoronado y que el infierno para ellos apenas comenzaba. El pánico era evidente en sus rostros, una máscara de culpa y miedo que ya no podían ocultar. Mientras tanto, la adrenalina de Luisa corría a raudales. Podía oír el caos afuera, las voces, los gritos, la confusión. El ruido era música para sus oídos, el sonido de su salvación inminente. Empujó, forcejeó, sintiendo que poco a poco la fuerza regresaba a sus brazos, a los músculos de su cuello. Era como si el veneno se estuviera disipando, o como si sus ganas de vivir lo combatieran con una fuerza sobrenatural. «Vamos, ayúdenme, abran el ataúd». La voz de Elsa resonó, más fuerte y decidida que nunca. Otras personas se acercaron, algunas con morbosa curiosidad, otras con la genuina intención de ayudar. La escena era surrealista, un funeral que se convertía en un rescate. La incredulidad se palpaba en el aire, mezclada con una oleada de esperanza y miedo. La vida y la muerte se encontraron allí, en un dramático choque. Los sepultureros, aún en shock, pero impulsados por la urgencia de la situación y las miradas de la multitud, comenzaron a trabajar frenéticamente para desenroscar la tapa. Cada vuelta de llave, cada sonido de la madera al soltarse, era un eco de esperanza para Luisa. Sentía la vibración de cada movimiento, la proximidad de su libertad. La oscuridad aún la envolvía, pero una grieta de luz parecía abrirse en el horizonte. Y entonces la tapa crujió y una luz brillante inundó el ataúd. Luisa parpadeó, sus ojos sensibles a la luz después de tanto tiempo en la oscuridad. El rostro de Elsa, con los ojos abiertos y las lágrimas fluyendo, fue la primera imagen que vio. Elsa extendió la mano y Luisa, con un esfuerzo sobrehumano, logró levantar la suya con las yemas de los dedos temblorosos y tocó la suya. Fue el toque de la vida, de la esperanza. El silencio se apoderó de la multitud cuando Luisa, con la ayuda de los sepultureros y Elsa, fue sacada del ataúd. Su cuerpo aún estaba débil y tembloroso, pero sus ojos, antes vacíos, ahora ardían con una intensidad feroz. Miró directamente a Ricardo y Vanessa, quienes estaban paralizados por el terror. El impacto de su dramática resurrección era palpable, un evento que desafiaba la lógica y la ciencia misma. La multitud murmuraba, algunos llorando, otros desconcertados. Ricardo y Vanessa fueron arrestados de inmediato por la policía, que ya se encontraba en el lugar, avisada por Elsa, quien, previendo un posible problema, había llamado a emergencias minutos antes. Su confesión, hecha entre el pánico y la culpa, reveló la magnitud del plan criminal. Se encontró el veneno que había paralizado a Luisa y se desenmascaró el intento de asesinato previo, disfrazado de accidente doméstico. La cruel y dolorosa verdad salió a la luz. Sin embargo, la batalla de Luisa no había terminado. El trauma de la experiencia fue profundo y descubrir que su hijo corría peligro debido al veneno la impulsó a una nueva lucha por la vida y la justicia. Pasó semanas en el hospital, recuperándose física y psicológicamente. Cada día traía un pequeño avance, un paso hacia la sanación. Su cuerpo respondía lentamente, pero su mente
estaba más fuerte que nunca, impulsada por la resiliencia y el deseo de proteger a su hijo. La investigación policial se profundizó, desenmascarando la red de corrupción y malversación de fondos que Ricardo había orquestado, utilizando la empresa de Luisa como fachada. El imperio que había construido con tanto esfuerzo se estaba corroyendo desde 1900 y ahora tenía que reconstruirlo todo desde cero, no solo su vida, sino también su legado. Era un desafío monumental, pero Luisa no se daba por vencida. Pasaron los meses. Luisa se recuperó por completo y su hijo, un niño hermoso y sano, nació sin secuelas del veneno. El proceso legal contra Ricardo y Vanessa fue largo y doloroso, pero al final la justicia prevaleció. Fueron condenados y pagaron por sus crímenes. Luisa reconstruyó su empresa, más fuerte y ética que antes, y su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia y superación. Nunca olvidó lo que vivió ni a la mujer que la salvó. Hoy, Luisa Mendonça es una inspiración para muchos. Su historia se cuenta una y otra vez, un testimonio de la fortaleza del espíritu humano ante la adversidad y la traición. Aprendió que incluso en la oscuridad más profunda, la llama de la esperanza puede encenderse y que el amor y la determinación pueden mover montañas, incluso un ataúd. El milagro de su resurrección y la batalla que libró para proteger a su hijo la transformaron, demostrando que la vida, incluso después de una aparente muerte, puede resurgir, más vibrante y significativa que nunca. Se convirtió en la prueba viviente de que la justicia, por mucho que tarde, siempre encuentra su camino y que la resiliencia es la mayor victoria.